Buenas tardes a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan en esta tarde. Gracias por estar con nosotros en una clase más de estos temas que llevamos en serie en cuanto al Espíritu Santo. Ya dejamos atrás la serie de quién es el Espíritu Santo y ahora vamos a entrar o hemos entrado ya en una serie de temas en cuanto a una característica del Espíritu Santo, que es el don que daba el Espíritu Santo a los apóstoles y a algunos de los primeros cristianos, que se les imponían las manos por medio de los apóstoles, como era el don de las lenguas. Hemos avanzado ya en este tema, ya llevamos varios temas, ya vamos en el cuarto video el día de hoy. Espero que usted vaya haciendo anotaciones, vaya con nosotros en el estudio de la palabra de Dios. Váyase por su Biblia, tenga su Biblia a la mano, tenga un cuaderno donde hacer anotaciones, donde apuntar cosas importantes que se le hagan importantes para que después no batalle para encontrar estas referencias o estos pasajes o estas explicaciones. Entonces, téngalo por ahí a la mano para que pueda sea más fácil para usted en un futuro cuando lo llegue a necesitar, tenerlo todo ahí en un solo lugar y no como a veces yo hago, que tengo un montón de hojas por todos lados y hasta que no me pongo a organizarlas ya las puedo guardar, pero a veces está tan desordenado todo que no encuentro lo que necesitaba. Y le seguimos animando que nos ayude con este esfuerzo compartiendo los videos en Iglesia de Cristo Denton en Facebook y también en el canal de YouTube, Iglesia de Cristo Denton, con el mismo nombre exactamente igual. Ayúdenos compartiendo estos videos con sus amistades, con sus amigos, para que podamos llegar a más personas. En especial en el canal de YouTube, mientras más visualizaciones tengamos ahí y más veces usted comparte estos videos, YouTube nos empieza a dar más preferencia a la hora de que alguien busque algún video con un tema relacionado. Pues aparecemos en las primeras páginas de búsqueda. De lo contrario, pues vamos a hacer allá por la 200, ¿verdad? Página número 200, que apareceremos cuando alguien busque algún tema en específico. Bien, entonces vamos a entrar al estudio, vamos a tratar de avanzar el día de hoy. El día de ayer no pudimos transmitir, pero el día de hoy estamos listos para transmitir. Así es que vamos a dar inicio y espero que ya tenga ahí su Biblia a la mano y que ya esté todo listo para poner atención y poder estar siguiéndonos en este estudio. Bien, nos quedamos en la última clase, si mal no recuerdo, porque trato de llevar marcaciones aquí también yo para saber dónde me voy quedando. Vimos muchas partes, mucha explicación de fragmentos de 1 Corintios, capítulo 14, diferentes fragmentos del capítulo 14. Vimos algunos fragmentos, también una parte del capítulo 12, 1 Corintios. Y quisiera que me acompañaran a 1 Corintios 14:32, que fue donde nos quedamos y fue el último pasaje que mencionamos, la última clase que tuvimos de este tema. Y dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 32. Aquí tengo Biblia, 1 Corintios 14:32. Dice: pues Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios, del de 32 y luego el 33. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. En otras palabras, aunque el Espíritu Santo estuviera en los profetas, no quiere decir que el Espíritu Santo los hacía hacer cosas en contra de su voluntad. Se sujetaba, ¿verdad?, a la decisión del profeta de hacerlo o no hacerlo. Dios no forzaba a nadie, ni ha forzado nunca a nadie a hacer cosas que la persona no desea hacer. Dios simplemente extiende la invitación. Dios simplemente hace la invitación para que las personas analicen su palabra y que ellas sean las que tomen la decisión de seguirle o no seguirle, de obedecerle o rechazarle. Pero nada, por la fuerza. Si Dios nos forzara para lo bueno o Dios nos forzara para lo malo, estaría violando el principio con el cual nos creó desde la fundación del mundo, que fue tener libertad de decisión, el libre albedrío, ¿verdad?, que se le llama. Dice entonces: el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Ahora dice el versículo 33, ¿por qué Dios permite que, aunque la persona fuera profeta y tuviera espíritu de profecía, o el Espíritu Santo estuviera él, pudiera la persona tener esta libertad? Bueno, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. En todas las iglesias, ya miramos, están estas reglas establecidas. En las iglesias que quieren hacer la voluntad de Dios, obviamente.
¿Por qué? Porque lo leímos también ahí en este mismo capítulo donde el apóstol Pablo en versículo 37 diciendo, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que escribo son mandamientos del Señor. Entonces, y prohibido hablar todos al mismo tiempo en lenguas. Si había lenguas en ese tiempo, tenían que tomar turnos, tenía que haber alguien que lo interpretara. Todo esto son mandamientos del Señor. Entonces, Dios no es un Dios de confusión. Dios no va a poner a alguien a hablarnos en un idioma desconocido para confundirnos, para no entender nada absolutamente. No, Dios quiere que entendamos su palabra, que entendamos su voluntad, la profecía, sus mandamientos, todas las cosas que Él quería darnos a entender por medio de su palabra. Entonces, los dones estos milagrosos como el don de lenguas podría controlarse. No te sacaba fuera de tus límites, no te hacía hacer cosas fuera de tu control, no te descontrolaba. El profeta estaba en total control de su cuerpo, aunque tenía espíritu de profecía en él, aunque tenía el Espíritu Santo hablando por medio de él. ¿Por qué? Porque Dios no quiere crear una confusión y mucho menos forzar a nadie a hacer cosas que esa persona no desea hacer. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nos dicen que el Espíritu Santo los hace hacer cosas raras, ¿verdad? Dos pasajes muy interesantes que vamos a leer a continuación y quiero que los lea con todo detenimiento conmigo, que vaya y los busque en su Biblia y que los analice, los medite. Medite y compare. Eso es lo que estamos haciendo, meditando en estos pasajes y comparando, haciendo una comparación de lo que dice la Escritura con lo que vemos allá afuera. Con lo que vemos que hacen personas que claman o dicen, establecen que el Espíritu Santo los hizo hacer tal o cual cosa, que el Espíritu Santo los movió a hacer tal o a actuar de tal manera. Entonces quiero que analice estos dos pasajes que vamos a leer, los medite, los mire con desentendimiento. Si usted cree en este don de lenguas todavía hoy en día, si usted cree que hoy en día tenemos los dones del Espíritu Santo, pues a mí me hubiera gustado que esto siguiera en existencia, más con la pandemia, ¿verdad? Que siguieran existiendo estos dones milagrosos, dones de sanidad, dones de resucitar muertos, dones de quitar enfermedades. Pero parece que todos los sanadores que claman tener estos dones se nos perdieron en estas épocas, se desaparecieron. Se acabaron en estas épocas de pandemia los dones de sanidad y no ayudaron a nadie absolutamente, se escondieron. Eso es algo que pensar, algo extraño, algo raro, ¿verdad? Bien, vamos a los dos pasajes que les mencionaba. El primero quiero que pongan atención en cosas. El primero que vamos a leer es cosas que hacen que el Espíritu Santo se entristezca. Que el Espíritu Santo ya no esté a gusto. Que ya no seamos un templo de acuerdo para el Espíritu Santo. Un templo agradable para el Espíritu Santo. Y el primero está en Efesios. Efesios capítulo 4, versículos 30 y 31. Voy a leer en esta versión y luego voy a ir a Reina Valera. Dice Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerde que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Líbrense por tanto de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas o griterías, calumnias y toda clase de mala conducta. Y por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios nos ha perdonado por medio de su Hijo Jesucristo. Bien, lo voy a leer en Reina Valera ahora. Dice, y no contristéis o no entristezcas al Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios por medio del bautismo, somos sellados con el Espíritu Santo. Después de ser hijos de Dios, aún todavía podemos caer en la situación de entristecer al Espíritu Santo. De hacer que se entristezca, de hacer que ya no esté en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es este sello que Dios nos puso para ese día que vayamos a ser redimidos. Ahora, después de decirnos esto en el versículo 30, que no contristemos al Espíritu Santo, dice y nos especifica las cosas que tenemos que dejar de hacer o las cosas que tendríamos que evitar para que el Espíritu Santo no se entristezca, para que el Espíritu Santo o no perder ese sello con el cual vamos a poder ser redimidos en ese día, o vamos a tener esas arras de la herencia, como dicen otros pasajes.
mm, ¿qué cosas tenemos que dejar de hacer? Importante, fíjese las que menciona aquí en Reina Valera. Dice, quítese de vosotros, o que ya no exista esa actitud en ustedes, las cosas que deben de quitar o que dejemos dejar de fuera de nosotros es toda amargura. Ah, pero yo no soy amargado. Ok. Todo enojo. No, pero yo no me enojo tan fácil. Ok. Ira. No, tampoco. Gritería. Ojo, subráyelo. Cosas que entristecen al Espíritu Santo es el desorden, es la gritería. Muchísimo más si hablamos de llevar la gritería o hablamos de llevar el desorden a la adoración a Dios y decir que ese desorden que estamos provocando en el servicio de adoración a Dios o realizando en el servicio de adoración a Dios, perdón, fue provocado por el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, llevamos gritería a la adoración a Dios y lo decimos, no, es que el Espíritu Santo me hizo gritar. No, es que el Espíritu Santo me hizo causar este desorden. Es que el Espíritu Santo de Dios me hizo hacer estas cosas. Cuando claramente Efesios capítulo 4, versículos 30 dice que estas cosas son las que entristecen al Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo va a hacer que tú actúes con gritería dentro de la adoración a Dios? Ahora, bueno, sí, hermano, pero también dice amargura, enojo, ira. Bueno, sí, pero no es las únicas cosas que menciona. A lo mejor usted no está con amargura, no está con enojo, no está con ira, no está con maledicencia y no está con malicia. Pero ¿qué tal con gritería? ¿Qué tal con desorden en la adoración a Dios? Si usted tiene gritería en la adoración a Dios, no puede venir del Espíritu Santo de Dios. Porque estas cosas son las que entristecen al Espíritu Santo de Dios. Es lo que nos está diciendo en el versículo 30. No pongas triste al Espíritu Santo de Dios con la gritería. Y luego clamamos decir que si grito en la adoración a Dios fue porque el Espíritu Santo de Dios me hizo gritar. No fue el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios le desagrada la gritería. Lo entristece el desorden. ¿Por qué lo entristece el desorden? Porque ya lo vimos en el 1 Corintios 14:33. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Y luego en el versículo 40, 1 Corintios 14:40. Hágase toda la adoración a Dios decentemente y con orden. Y la gritería ocasiona desorden. Y la gritería ocasiona confusión. No ocasiona paz, ocasiona desorden. Clamar y decir que el Espíritu Santo te está haciendo o está provocando en ti gritar o causar desorden, entonces será otro espíritu, pero el de Dios no es. Porque el Espíritu Santo de Dios lo entristece precisamente la gritería. Analícelo, piénselo un poco. Vuélvalo a leer despacio conmigo. Efesios 4, 30, 31. Y no pongas triste, que significa contristar, al Espíritu Santo de Dios. Con ese Espíritu Santo de Dios fuiste sellados para el día de la redención. Si no quieres entristecer al Espíritu Santo de Dios, entonces quita de ti o quite de vosotros, quita toda amargura, quita todo enojo, quita toda ira, quita todo tipo de gritería o grita griterías, ¿verdad? O maledicencia. O malicia. Entonces, ¿cómo decir que fue el Espíritu de Dios el que me hizo gritar? Y quizás más adelante, no sé si no los he buscado, se los confieso, pero sé que los tengo. Videos de estos hombres donde están en la oración a Dios y dicen y claman que el Espíritu Santo de Dios los hace hacer esas cosas. Y sale aquel pastor corriendo, ¿verdad?, por el medio de la congregación gritando como un loco. Como loco, así literalmente, ¿verdad? Actuando como desquiciado y sale corriendo hasta afuera en la calle y regresa otra vez corriendo y gritando y dice, es que es el Espíritu Santo que me hace hacer eso. ¿Cómo va a ser el Espíritu Santo quien te hace hacer eso si esa acción es algo que pone triste al Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo pretendes decir que el Espíritu Santo de Dios te hace hacer eso cuando es lo que le desagrada al Espíritu Santo? ¿Cómo el Espíritu Santo te va a forzar a hacer algo que a Él mismo le desagrada?
Es contradictorio. Ahora vamos a ver, el siguiente pasaje no está apuntado ahí, pero el siguiente pasaje es Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 24. Vamos a ver qué es lo que produce el Espíritu Santo realmente en las personas. Cuando el Espíritu Santo está en las personas, ¿qué efectos producen las personas? ¿Qué hacen las personas cuando el Espíritu Santo realmente está en ellos? Cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, realmente está habitando en ellos, ¿qué producen las personas? ¿Qué actitudes toman las personas cuando el Espíritu de Dios realmente está en ellos? Vamos a Gálatas capítulo 5. Primero voy a leer Reina Valera y luego voy a ir a la otra versión. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 24. Dice el 22. Gálatas 5, 22. Espero que ya todos estén ahí. Lo vuelvo a repetir porque no está en la pantalla. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 22. Clamar que el Espíritu Santo nos hace gritar es una contradicción porque la gritería es precisamente lo que le desagrada o hace entristecer al Espíritu Santo. Ese tipo de desorden. Entonces vamos a Gálatas. ¿Qué es lo que realmente el Espíritu Santo hace en las personas cuando el Espíritu Santo habita en las personas? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto, note, el fruto del Espíritu, en otras palabras, lo que produce el Espíritu Santo, ¿qué producen las personas? Amor, produce gozo, paz, tranquilidad, paz. Por eso nos leíamos en Corintios que Dios es un Dios de paz, de tranquilidad. El Espíritu Santo produce paz, produce paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mira en alguna ocasión que diga que el Espíritu Santo produce desorden, produce gritería, produce escándalo, hace a las personas rodar en el piso, hace que las personas pierdan el control. La palabra mansedumbre se puede traducir también como humildad. Y la palabra templanza como amabilidad. Lo cual podríamos decir que todo lo que produce el Espíritu de Dios, así como Dios es un Dios de paz, dice 1 Corintios, el Espíritu de Dios produce paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y muchos dirán, eso es muy aburrido. Pues entonces usted no quiere tener el Espíritu de Dios, usted querrá tener otro espíritu. Pero si usted quiere el Espíritu de Dios, si en usted realmente habita el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios va a producir este fruto, que es amor, gozo, estar feliz, pero no dice que feliz con gritería, no, feliz con un control, feliz teniendo paz, feliz teniendo paciencia, feliz teniendo benignidad, feliz teniendo bondad, mansedumbre, amabilidad, como es la templanza. Contra esas cosas no hay ley. Entonces, eso es lo que produce el Espíritu Santo cuando realmente están las personas. Ahora, compárelo con lo que claman las personas que dicen tener el Espíritu Santo y lo que producen ellos. No se parece. Por eso hay que ir a las Escrituras, por eso hay que escudriñar las Escrituras para ver que no nos engañen, para ver que no nos digan un cuento y nos vayamos por el emocionalismo y dejemos a un lado el racionalismo. Ambas cosas deben de ir de la mano. Dice el versículo 22. Voy a leer en una versión diferente. Gálatas 5:22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. ¡Ojo! Subraya esas palabras. Dominio propio o control propio. Si el Espíritu Santo está en usted, usted tiene control propio. Usted tiene autocontrol. El Espíritu Santo no lo saca y le quita su control de su cuerpo. Otra vez leámoslo. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, produce amor, produce alegría, produce paz, produce paciencia, produce gentileza, produce bondad, fidelidad, produce humildad y control propio. Y contra estas cosas no hay ley. En la versión Reina Valera, dominio propio. ¿Qué quiere decir esto?
que el Espíritu Santo, cuando realmente está en nosotros, no nos hace hacer cosas de locos y no nos forza a hacer cosas en contra de nuestra voluntad. Usted, si tiene el Espíritu Santo de Dios en usted realmente, no le va a producir gritería al Espíritu Santo de Dios, no le va a producir descontrol, le va a producir dominio propio, autocontrol, paz, paciencia, tranquilidad, benignidad, bondad, amor. Cosas positivas, no desorden, no gritería, no alterarlo, no rodarlo por el piso, no hacerlo que se caiga, no perder el control de su cuerpo, no hacerlo actuar como un loco, no. El Espíritu Santo produce cosas, el verdadero Espíritu de Dios produce cosas como las que hemos leído. Y una de las cosas que entristecen al Espíritu Santo, la encontramos ahí en Efesios 4:30, que al Espíritu Santo le entristece la gritería. Es lo que dice la Escritura. ¿Usted le creerá a la Biblia o le creerá a su pastor? Usted decidirá. ¿Le creerá a la Biblia o le creerá a su emoción, lo que usted siente? Usted tiene que tomar una decisión. Pero si no va a creerle a la Biblia, entonces ¿por qué carga la Biblia a las reuniones? Si no va a creerle a la Biblia, entonces ¿por qué dice que va a estudiar la Biblia a las reuniones de la iglesia? Si no va a creerle a la Biblia. Si le cree la Biblia, entonces entenderá que el Espíritu Santo le disgusta la gritería, le disgusta el desorden. El verdadero Espíritu Santo de Dios no lo hace usted perder el control. Produce en usted un dominio propio. Por eso decía en 1 Corintios 14, leíamos, el Espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. El Espíritu Santo no provoca que el profeta se salga de control y hace hacer al profeta cosas alocadas. No, sigue en total control. Y lo vemos en Hechos capítulo 2 también, cuando los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo y recibieron que se sentaron lenguas de fuego sobre ellos y comenzaron a hablar en lengua. Estaban en total control de su cuerpo. Sentados. Fíjese, imagínense. Sentados. Y ellos pudieron hablar, pudieron ponerse de pie en total control de su cuerpo, porque el Espíritu Santo de Dios, el verdadero Espíritu Santo de Dios, produce autocontrol o dominio propio. ¿Ok? Entonces, tenemos una comparación aquí. Aquí estamos haciendo una comparación. En un lado nos dicen que el Espíritu Santo produce gritería, desorden, lo hace rodar en el piso, lo hace hacer cosas alocadas, lo hace hacer cosas que no tienen nada que ver con la paz, tienen algo que ver con el desorden, con el ruido, con cosas de ese tipo. Y tenemos la Biblia que nos dice que el Espíritu Santo lo entristece la gritería, no le agrada el desorden a Dios no le agrada la confusión. Vemos que el Espíritu Santo real, cuando están las personas, produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, dominio propio. Entonces tenemos una contradicción. Unos claman que el Espíritu Santo los hace hacer cosas fuera de control. Y tenemos un pasaje en la Biblia que dice que el Espíritu Santo produce autocontrol. Entonces, ¿cómo unimos las dos ideas? Alguien está mal aquí. Y yo no voy a cambiar mi posición. Creo que el que está mal aquí es las personas que dicen que pierden el control por causa del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que están en total control cuando realmente tienen el Espíritu Santo en ellos. La misma Biblia que ellos usan, la misma Biblia que usted tiene en sus manos, léalo detenidamente, analícelo en su casa y va a ver que no es tan complicado de entender. Entenderá que eso no produce el verdadero Espíritu Santo en las personas. Eso que vemos allá afuera, que claman que es el Espíritu Santo, no puede ser el Espíritu Santo diciéndonos una cosa a Él en la Biblia y dejándola escrita cómo Él actúa y haciendo otra cosa allá afuera. Sería una contradicción. Bien, vamos entonces a avanzar en este tema. Las lenguas entendemos que ya se acabaron. ¿Cómo sabemos que se acabaron? Bueno, porque empezamos en 1 Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo empieza en 1 Corintios capítulo 12 diciendo todos los tipos de lenguas, de dones que el Espíritu Santo daba, y el Espíritu Santo los daba como Él deseaba. No todos tenían el mismo don, les daba dones diferentes a cada uno. Capítulo 12 del 8 hasta el 11. Luego en el capítulo 12, versículo 31, el apóstol Pablo sigue diciendo a los corintios: procura pues los dones mejores, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Pablo está diciendo, sí, los dones son buenos, son herramientas para que los cristianos del primer siglo puedan llevar el evangelio, puedan compartirlo. Son herramientas para
que Dios les dio para facilitarles el trabajo. Pero hay algo todavía más grande que los dones. Algo más grande que estos dones que da el Espíritu Santo, se los voy a mostrar yo, dice el apóstol Pablo. Y empieza a decirle en el capítulo 13, ¿qué es eso más grande? Todavía más grande y más importante que los dones. Y habla del amor. Más grande que los dones es el amor. Y luego termina diciendo en el versículo 8, el amor nunca deja de ser. Ponga atención, el amor no se va a acabar. Por eso es más importante que los dones. Porque los dones sí se iban a acabar, dice el apóstol Pablo. Dice, versículo 8, el amor nunca deja de ser. En otras palabras, nunca se va a acabar. Pero, comparación del apóstol Pablo, recuerde, versículo 31, yo les muestro algo más importante que los dones del Espíritu Santo. ¿Ok? Y luego empieza a explicar qué es eso más importante y es el amor. Luego empieza su conclusión en el 8, dice, el amor nunca deja de ser. ¿Qué está insinuando el apóstol Pablo? Que el amor nunca se acaba. Y está insinuando que entonces los dones sí. ¿Cómo sabemos esto? Porque lo dice, pero, léalo conmigo el versículo 8, 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero, aquí viene el pero, las profecías se acabarán. Ok, el amor no se acaba, pero el don de profecía sí se va a acabar. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, lo encontramos acá. Si usted lo tiene ahí su Biblia y la tiene abierta, regrese al capítulo 12. Dice, hay diversidad de operaciones de Dios, el que hace todas las cosas es uno mismo. Pero, versículo 7, pero a cada uno les he dado manifestación del Espíritu Santo para provecho. Versículo 8, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Ok? A otra palabra... palabra de ciencia según el mismo espíritu, otro de fe según el mismo espíritu, otro de sanidad por el mismo espíritu, el de hacer milagros a otro y a otro de profecía. Uno de los dones del Espíritu Santo era el don de profecía. Y el apóstol Pablo está haciendo una comparación. El amor nunca se va a acabar. La profecía, el don de profecía, sí se va a acabar. Por eso, dice en el 31, les estoy mostrando algo más grande que los dones del Espíritu Santo. Algo más grande que los dones milagrosos o dones dados por el Espíritu Santo. Algo más grande que eso es el amor. Dice, porque el amor nunca se va a acabar, pero el don de profecía se acabará. Y note, ¿cuál otro don menciona que se iba a acabar también? Y cesarán las lenguas. ¿Qué significa cesar? Ya no va a haber más el don de lenguas. Ya no va a haber más el don de profecía. Ya no va a haber más el don de lenguas. Y el don de la ciencia, que es otro de los dones que también encontramos en los versículos que estábamos leyendo acá en el capítulo 12, también va a acabar. El don de ciencia, el don de lenguas, el don de profecía, todo eso acabará. Y lo explica en el versículo 9, porque ahorita en este momento en parte conocemos y en parte profetizamos. No, recuerden, en este momento los apóstoles no tenían toda la Biblia como usted y yo. Apenas estaba recopilando esta información, estaban escribiendo las cartas. Pablo, de hecho, esta primera a los Corintios es una carta escrita a la iglesia de Cristo en Corinto. Y luego fue puesta en la Biblia, fue recopilada como directriz de parte de Dios a través del apóstol Pablo. Dice, cesarán las profecías, se acabarán las lenguas, la ciencia acabará. Porque ahorita en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, no dice el perfecto, no dice cuando venga Cristo tampoco, dice una cosa. Ahora, Dios es perfecto, la palabra de Dios, o la Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto la palabra de Dios es perfecta. Y la palabra de Dios es la Biblia. Así se le conocen las escrituras, ¿verdad? Entonces vemos... Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se va a acabar. ¿Cuándo se iban a acabar las lenguas? Ya no se iban a necesitar las lenguas, ya no se iban a necesitar dones milagrosos, ya no se iba a necesitar la ciencia, ya no se iba a necesitar la profecía. Cuando tuviéramos lo perfecto, la Biblia, ya tenemos lo completo, ya no necesitamos más de esa ayuda, ¿verdad? Dice versículo 11, cuando yo era niño,
hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Lo cual está implicando el apóstol Pablo que los dones milagrosos del Espíritu Santo eran de la niñez de la iglesia. ¿Verdad? Mas cuando ya fui grande, dejé lo que era de niño. Ya no necesitamos esos dones milagrosos, ya no necesitamos esas manifestaciones del Espíritu Santo. Ya tenemos lo completo. Dice, mas ahora vemos oscuramente, mas cuando le veremos cara a cara, ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Por eso dice, más grande que los dones del Espíritu Santo, más grande que el don de lenguas, más grande que el don de profecía, más grande que el don de interpretación, de ciencia, de sanidad, más grande que eso, dice el apóstol Pablo, es el amor, porque el amor nunca deja de ser, pero estos dones, dice el apóstol Pablo, se van a acabar. Cuando ya no tengamos necesidad, cuando ya tengamos la Biblia, ya no va a haber necesidad de estos dones. Cuando venga lo completo, lo perfecto. Y sabemos que la palabra de Dios es perfecta. Bien, entonces seguimos. Las lenguas iban a acabar, no sé por qué no han leído este versículo y no sé por qué lo siguen practicando y diciendo que son de parte de Dios. Hoy en día las lenguas ya no tienen propósito. ¿Por qué? Bueno, porque ya tenemos la Biblia. Porque la palabra de Dios ha sido traducida hoy a 1280 idiomas que hay en el mundo. Prácticamente todos los idiomas del mundo ha sido traducida a la Escritura. Tenemos la Biblia en todos los idiomas que usted se imagine. La tenemos traducida. Tenemos el privilegio. Hay Biblias en libro, hay Biblias en electrónicas, hay Biblias en internet, hay Biblias que usted nada más puede teclear el versículo que quiere leer y lo manda directamente Google al versículo que usted quiere leer. Ya no hay excusa. Lo quiere en otro idioma, ahí tiene el traductor en Google, ahí tiene la Biblia en todos los idiomas posibles que ha recopilado Google, ahí están todos los pasajes. Ya no hay necesidad de estas lenguas. Me platicaba al final de la última clase que tuvimos, me platicaba mi hermana algo que sucedió y quiero comentárselos. Mi hermana trabajaba de enfermera en un hospital privado, puede decirse, en la ciudad de Monterrey. Y llegaron ahí de emergencia a atenderse al hospital personas de Corea, ¿verdad? Personas de Corea, y pues en Monterrey alguien que hable coreano está complicado de encontrar a alguien que hable en coreano para poder tratar, para poder dar un diagnóstico, para saber dónde le duele, para saber qué siente, todas las características de un doctor y una enfermera que tienen que estar al tanto del paciente, ¿verdad? Comunicación con el paciente. Entonces no hallaban cómo comunicarse y buscando ahí en este hospital hallaron una aplicación que usted la baja a su móvil y detecta el lenguaje que usted está hablando y usted la configura para que le dé por ahí la traducción, ¿verdad? De lo que le están diciendo en ese idioma a su idioma que usted seleccionó traducir y viceversa. Si usted quiere decir algo, para que lo traduzca al idioma que la persona necesita entender. Entonces de esa manera se comunicaron, de esa manera pudieron darles atención médica a estas personas que llegaron de Corea y pudieron atenderlos, porque nadie ahí rápido pudieron conectarse con alguien que hablara en este idioma de estas personas. Y me platicaba mi hermana que le decía a algunas de las personas que dicen todavía hablar en lenguas, pues llévate la aplicación, ¿verdad? Baja la aplicación a tu móvil y llévatela a tu lugar de adoración. Y cuando tu pastor hable en lenguas, pues pon la aplicación, ¿verdad? Para que sepas qué es lo que el Espíritu Santo te quiere decir, para que te traduzca. Y luego me platicas qué idioma detectó la aplicación, qué traducción te dio. Y pues la respuesta es que ya nunca le volvieron a decir nada, ¿verdad? De qué les dijo la aplicación. ¿Por qué? Porque no son idiomas, porque las lenguas, claramente, 1 Corintios 13:8, las lenguas se iban a acabar. Las lenguas no iban a estar por siempre. Las lenguas tenían un límite, ¿verdad? Y el límite de ellos era la vida de los apóstoles, que eran los únicos que podían dar estos dones espirituales por la imposición de manos de ellos. Bien, entonces
Interesante buscar esa aplicación, ¿verdad? Y ponerla cuando alguien esté hablando ahí en internet o algo que dice que hable en lenguas, ponerla a ver qué idioma nos detecta y a ver qué realmente está diciendo esta persona, a ver qué significa el chibiribi chibiribi, a ver qué nos quiso decir Dios con el chibiribi chibiribi, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a la siguiente parte. Otro de los argumentos es cuando ya empezamos a estudiar las escrituras y a mostrarle estos pasajes, inmediatamente algunas de las respuestas que ellos dicen, no, es que están malentendiendo. Las lenguas en aquel entonces eran idiomas, hoy en día no. Hoy en día nosotros hablamos lenguas angélicas, lenguas de ángeles. Por eso ese aparato no entiende la traducción, por eso ese aparato no puede traducir porque no tiene los datos de las lenguas angélicas. Entonces nosotros hablamos lenguas angélicas, lenguas que hablan los ángeles. Por eso nadie los entiende. Por eso son lenguas espirituales. Por eso son lenguas del Espíritu Santo. Porque hablamos lenguas angélicas, lenguas de ángeles. Y la Biblia lo dice. El apóstol Pablo hablaba lenguas angélicas. Así como el apóstol Pablo hablaba lenguas angélicas, nosotros también hablamos lenguas angélicas. ¿De veras? Sí, son lenguas angélicas. Bueno, ¿a qué se refiere con lenguas angélicas? ¿Verdad? ¿A qué se referirá con las lenguas angélicas? Podríamos hacer la pregunta. ¿A qué se refiere con el término lenguas angélicas? ¿Qué nos responderían? ¿Será un idioma desconocido que debemos usar para que nuestras oraciones sean más íntimas con Dios? Que nada más nosotros le entendamos a Dios. Que nada más esto sea entre Dios y nosotros. ¿Cuáles son esas lenguas angélicas? ¿Qué se referirá eso de lenguas angélicas? ¿Será un idioma más espiritual? Que solamente las personas más espirituales pueden comunicarse y pueden tener este privilegio de comunicarse en este idioma más espiritual, que son las lenguas angélicas. ¿Será una lengua que no es comprensible para nosotros, solamente para los ángeles y para Dios? ¿O será quizás el hebreo, la lengua hebrea? Porque a veces los idiomas que ellos hablan le dan una cierta entonación a estas lenguas cuando ellos están hablando, una cierta entonación como medio hebreos. Suena como lenguajes del Medio Oriente. No sé si se ha fijado. Ponga atención y suena como lenguajes del Medio Oriente. Como lenguajes de por allá, ¿verdad? De Irak, Irán, todas aquellas regiones. ¿Será que será el hebreo lo que están hablando en estas lenguas? Obviamente hay mucha confusión en cuanto a este asunto, pero no es tan difícil de entenderlo. Es fácil de entenderlo si tomamos en cuenta el contexto y la forma gramatical en la que Pablo está usando la expresión o esta idea de las lenguas angélicas. Tristemente, como seres humanos, siempre nos gusta lo fantasioso, ¿verdad? Lo sobrenatural. Siempre nos llama la atención lo desconocido, nos llama la atención el misterio que no se puede resolver, las cosas escondidas, las cosas mágicas, las cosas de este tipo, ocultas. Nos llama mucho la atención ese tipo de términos, ese tipo de cosas y situaciones que cuando lo vemos en la Biblia muchas personas caen inmediatamente en esta idea, ¿verdad? Y van a buscar, aquí lenguas angélicas, aquí dice lenguas angélicas, entonces hablamos lenguas angélicas. Lo que nosotros decimos en la iglesia, en la adoración, no son lenguajes, son lenguas angélicas. Las del primer siglo sí eran idiomas, ahí está claro, eran idiomas, pero lo que nosotros hablamos son lenguas angélicas. ¿Y dónde está esto? Bueno, se menciona ya en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. No sé qué le pasó a mi PowerPoint, por eso tuve que regresarme a la pantalla, se quedó en negro. Usted lo notó, ya no lo pude corregir, pero vamos a tratar de avanzar un poquito y si lo puedo corregir para la próxima clase continuaremos con esto, pero vamos a avanzar un poquito en esto. Vamos a 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Dice 1 Corintios 13, 1. Se los estoy mencionando porque no, les digo, se congeló el PowerPoint y no lo pude sacar de ahí y por eso están en esta otra pantalla. 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ahí está, lenguas angélicas,
y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena sin más lo que retiene. Ahí está, lenguas angélicas. El apóstol Pablo hablaba lenguas humanas y el apóstol Pablo hablaba lenguas angélicas. Ahí está. Lo que nosotros hablamos en la adoración a Dios son lenguas angélicas. Por eso no nos entiende nadie. Por eso cuando dijimos chibiribi, chibiribi, el ángel sí me entendió, pero las personas pensaron que estaba jugando. Pero no, los ángeles sí me entendieron, Dios sí me entendió. Ustedes no, porque ustedes no tienen ese grado de espiritualidad, ustedes no tienen esa cualidad de poder hablar lenguas angélicas como nosotros. Nosotros hablamos lenguas angélicas, dirían ellos, ¿verdad? Lenguas más elevadas, lenguas que nadie conoce, lenguas angélicas como las de Pablo aquí en 1 Corintios 13:1. Ahí está, léalo. Lenguas angélicas. O sea, sí, pero léalo más detenidamente. Vamos a leer el contexto. Vamos a leer del 1 al 3 y luego vamos a tratar de desmenuzar un poco esto. ¿Ok? Vamos a volver a leer. 1 Corintios 13, del 1 al 3. ¿Ok? Le voy a acentuar algunas partes para ver si usted logra captarlo o nota el por qué lo hago. Si yo hablase... ¿Okay? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Vamos a pararle ahí. ¿Lo captó? Dice la hermana María, dice, si yo hablase, no que las hablaba. Ok. Dice, si yo hablase todas las lenguas humanas, ¿verdad? Si yo hablase hasta lenguas angélicas. El apóstol Pablo está usando una expresión que se llama hipérbole, una exageración, ¿verdad? Y a la vez está comparando, y a la vez está haciendo una comparación entre dos cosas sumamente importantes. Recuérdalo cómo termina diciendo ahí mismo, en 1 Corintios, pero en el capítulo 12, versículos 31, un versículo antes de iniciar el capítulo 13, dice... Procurad pues los dones mejores, pero yo les muestro un camino aún más excelente, aún mejor, aún más grande. ¿Ok? Es una suposición, ¿verdad? Hipérbole, ¿por qué? Hipérbole es una exageración, decir, hablo todas las lenguas del mundo. Pues no, hablo hasta lenguas angélicas. Pues no, estoy exagerando. Pero a la vez está haciendo una comparación y está suponiendo, si lo hiciera, si tuviera, ¿verdad? Si tuviera la cualidad de hablar todas las lenguas humanas, si tuviera la cualidad de hablar hasta lenguas angélicas, ¿verdad? Pero no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, hagamos una pausa ahí. Si tuviera esas cualidades, porque si hablase, y note cómo lo dice en varias ocasiones esta suposición, suponiendo algo. Si yo hablase, y luego en el versículo 2 dice, y si tuviese, no está diciendo que lo tiene, si lo tuviera, ¿verdad? Y luego dice ahí mismo, y si entendiese... Y lo dice en el versículo 3, y si repartiesen, no está diciendo que lo reparte, si lo hiciera, y lo dice ahí mismo en el 3, enseguida dice, y si entregase o si entregara, no está diciendo que entregó su cuerpo para ser quemado, pero si lo hiciera, ¿ok? Todos y cada uno de esas frases son suposiciones. O sea, si yo hiciera esto, si yo tuviera tal cosa, si yo repartiera tal cosa, si yo entregase tal cosa, pero ¿por qué está haciendo estas suposiciones o estas comparaciones? Diciendo, si yo tuviera esto, pero lo está comparando con algo. No está afirmando que él habla lenguas angélicas, ni todas las lenguas humanas. Está suponiendo. Suponiendo, en otras palabras, entiéndolo así. Suponiendo que yo hablara inclusive lenguas angélicas, pero no tengo amor, ¿de qué me sirve hablar todas las lenguas angélicas? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo.
Nótelo otra vez. Se lo voy a decir con otras palabras, la misma idea que está tratando aquí. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. En otras palabras, nomás estoy haciendo ruido. ¿Ok? Vuelvo a decírselo con otras palabras. El apóstol Pablo está diciendo, vamos a enfocarnos en las lenguas angélicas. El apóstol Pablo está diciendo, si yo tuviera la capacidad de hablar inclusive lenguas de ángeles, y supiera hablar todas las lenguas de los ángeles, pero no hay amor en mí, pues de nada sirve. Son sonidos al aire, no sirve de nada absolutamente. Y luego dice, y si tuviera toda la profecía, para mí, ¿verdad? Y si yo entendiera todos los misterios, y no paremos ahí, y si también entendiera toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, si tuviera todo eso, pero no tengo amor, tampoco sirve de nada. O sea, comparado con tener amor, no sirve tener toda la profecía, no sirve entender todos los misterios, no sirve entender toda ciencia, no sirve tener toda la fe, no sirve hablar lenguas angélicas. Si no hay amor, nada de eso sirve. Pero el apóstol Pablo no está diciendo que hablar lenguas angélicas, está haciendo una suposición. Si yo hablase, si yo tuviera... Es como si le dijera yo, si yo tuviera $10 millones, le regalaba uno. ¿Ya le regalé $1 millón? Pues la respuesta es no. Porque estoy suponiendo, si lo tuviera, pero como no lo tengo, pues no se lo puedo regalar. ¿Me explico? Entonces, aquí el apóstol Pablo está suponiendo, si tuviera hablar lenguas angélicas, si pudiera hablar lenguas angélicas, pero no tengo amor, no sirve de nada. Si tuviera toda profecía, bueno, obviamente Pablo tenía mucha profecía, pero no tenía toda la profecía. Si entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviera toda la fe, pero no tengo amor, no sirve de nada. Todo eso que tenga, todos esos dones, sin amor, no sirven de nada. Y si repartiese todos mis bienes, no dice que ya lo repartió, si lo hiciera para dar de comer a los pobres, y si aún más, si entregara mi cuerpo para que quemaran mi cuerpo, pero no tengo amor, tampoco sirve de nada que mi cuerpo sea quemado, tampoco sirve de nada entregar todos mis bienes para dar de comer a los pobres si no hay amor. De nada me sirve. No está diciendo que hablaba lenguas angélicas, está haciendo una suposición. Si yo, y a la vez una exageración, a la vez es una hipérbole, o sea, decir hasta lenguas angélicas llegar a hablar, ¿verdad? Y no hay amor, no sirve de nada. ¿Y cómo sabemos que es una exageración? Porque lo aclara en el versículo 2 en adelante. Tuviese profecía, entendiese todos los misterios, y tuviera toda ciencia, y tuviera toda la fe, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes, ¿verdad? Y entregase aún mi cuerpo completo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Son exageraciones, pero a la vez suponiendo, ¿verdad? Y haciendo la comparación. Si tengo todo esto, pero realmente no tengo lo más importante que es el amor, nada de esto sirve. No sirven las lenguas, no sirve la profecía, no sirven los misterios, no sirve la ciencia, no sirve la fe, no hay el sustento correcto que es el amor. ¿Ok? ¿Cómo voy de tiempo? Otro dato importante. Recuerda que en el capítulo 12, versículo 31 dice, mas yo muestro un camino aún más excelente, que obviamente es el amor. Y el apóstol Pablo, en estas cosas que dice en los primeros versículos, ataca los dones del Espíritu Santo diciendo, este don del Espíritu Santo, es más, si tengo este don del Espíritu Santo y tengo este otro don y tengo este don y los juntos todos esos dones del Espíritu Santo, pero no tengo amor, todos esos dones del Espíritu Santo no me sirven de nada si no hay amor. El amor es más importante que los dones espirituales. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vaya subrayando conmigo. 1 Corintios 13, del 1 al 3. 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si yo hablase lenguas, uno de los dones del Espíritu Santo eran las lenguas. ¿Ok? Vemos uno. Lenguas, de cualquier tipo, sean humanas o angélicas, pero no tengo amor, las lenguas no sirven de nada.
Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Primer don del Espíritu Santo que el apóstol Pablo compara contra el amor y ve que no sirve de nada sin el amor, son las lenguas. Dice, si yo hablase lenguas, sean humanas o angélicas, y no tengo amor, no sirve de nada. Soy hueco, un metal que suena nada más, dice. Entonces, primer don, lenguas. Versículo 2. Y si tuviese profecía, ¿la profecía no era otro don del Espíritu Santo? La respuesta es sí. Entonces tenemos el don de lenguas, sin amor no sirve de nada. El don de profecía, sin amor tampoco sirve de nada. Y entendiese todos los misterios, ¿verdad? Entender, el don de discernimiento, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Subraya entender, entendimiento, discernimiento. Tampoco sirve sin el amor. Y luego dice, y ciencia. Ciencia era otro de los dones del Espíritu Santo mencionados en 1 Corintios 12, que ya estudiamos previamente en otro video. Entonces, lenguas, tenemos versículo 1. Versículo 2 tenemos profecía. Tenemos el don de discernimiento. En el versículo 2, en el mismo versículo 2 tenemos el don de la ciencia. Y también tenemos el don de fe, que también era otro don dado por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Todos esos dones del Espíritu Santo, profecía, discernimiento, ciencia, fe, comparados con el amor, si tú tienes todos estos dones, pero no tienes amor, tampoco sirven de nada todos esos dones. ¿Okay? Más importante que los dones espirituales es el amor. Por eso dice, les muestro algo más excelente. Dejen de estarse preocupando por los dones del Espíritu Santo. Hay algo más trascendental y más importante que los dones del Espíritu Santo, que es el amor. Porque el amor nunca se acaba, dice en el versículo 8, ahí mismo en el 13. Pero los dones estos sí se van a acabar, dice el apóstol Pablo. Sí van a dejar de ser. Entonces busquen lo que no se va a acabar. No se enfoquen en lo que es temporal y va a tener una fecha de expiración. Toda la fe, de tal manera que trasladases los montes. Si no tengo amor, nada soy. Y si repartiera, versículo 3, todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ¿verdad? Benevolencia. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ¿verdad? Dar la vida por alguien más, pero no hay amor, tampoco sirve de nada. Todos estos actos, aunque son los primeros que mencionamos, que le dije que subrayaran, que son dones espirituales, aunque los hermanos en Corintios hasta cierto punto luchaban por tener uno u otro don, ¿verdad? Porque consideraban un don mejor que otro, más llamativo que otro. Dice el apóstol Pablo, déjense de estar buscando eso, ¿verdad? Más importante que hablar en todos los idiomas, hasta idiomas de ángeles si usted quiere, hasta idiomas de humanos todos, hasta profecía, hasta discernimiento, hasta ciencia, hasta toda la fe, todo eso, nada sirve si no hay amor. Es más, la benevolencia tampoco sirve si no hay amor. De nada sirve estarle dando todo de tus bienes de comer a los pobres si lo haces sin amor, si lo haces sin... No sirve de nada. Y si entregas tu cuerpo para ser quemado, pero no tienes amor, tampoco nada. No, de eso nada me sirve, dice. Dice en el versículo, al final del versículo 3. Y no tengo amor, de nada me sirve. Tendríamos que hacer las preguntas. ¿Hablaba Pablo lenguas angélicas? No. Si yo hablase, dijo. ¿Pablo entendía todos los misterios y profecías? No. Por eso dice, si tuviese toda profecía o si entendiese todos los misterios. ¿Pablo ya entendía todos los misterios? ¿Pablo ya entendía todas las profecías? La respuesta es no. ¿Tenía Pablo toda la ciencia? La respuesta también es no. Dice, y si tuviese toda ciencia, si tuviese, en el versículo 2, no dice que ya la tenía, toda la ciencia. Si la tuviera, dijo. ¿Tenía Pablo ya toda la fe? Porque dice, y si tuviese toda la fe, ¿ya tenía la fe el apóstol Pablo? No. Si tuviera un carro, le daría ride, ¿verdad? O lo llevaría donde me pidiera. Pues no, si lo tuviera, no lo tengo, ¿verdad? Diría la persona. Si lo tuviera, pero como no lo tengo, pues no puedo hacer eso. Es una simple comparación. Dice, si llegara a hablar lenguas humanas, y inclusive hasta angélicas, si no hay amor, no sirve. El don de lengua no sirve de nada si no hay amor. Y todos estos dones, profecía, discernimiento, ciencia, fe, no sirve tampoco de nada si no hay amor. Es más, inclusive los actos de caridad, de repartir todo para dar de comer a los pobres, si no hay amor, de nada le sirve. ¿Había Pablo ya repartido todos sus bienes para dar de comer a los pobres? La respuesta es no. ¿Había ya Pablo dado su cuerpo para ser quemado? La respuesta es no. Estaba todavía con vida.
pero está haciendo una suposición. Vamos a suponer que yo hiciera esto, pero me falta el amor, no sirve de nada. Vamos a suponer que yo tuviera todo esto, pero no tengo amor, no sirve de nada. Ahí Pablo no está diciendo que él habla lenguas angélicas. Ahí Pablo está suponiendo que las hablara, si tuviera o si hablase. Es una suposición, no es una afirmación. Entonces, cuidado, porque a veces nos dejamos llevar nada más porque veamos la palabra angélico y ya decimos, ahí está. Nosotros hablamos lenguas angélicas. Pues ni Pablo las hablaba. Pablo supuso. Pablo dijo, si llegase a hablarlas. Y estos hombres dicen que ellos sí las hablan. ¡Wow! ¡Qué atrevidos!, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo en sueños lo decía, en deseo, si lo tuviera, si pudiera hablar en lenguas. Obviamente todavía no. Y si no tengo amor, pues no sirve de nada. Y estas personas dicen que ellos ya sí hablan en lenguas angélicas. Bien, seguimos con este estudio el próximo jueves, Dios mediante. Acompáñenos para el próximo jueves y no se pierda la continuación de este estudio. Vaya y mire los otros estudios previos, 1, 2, 3, y este es el cuarto video de estos don de lenguas. Hoy estamos tratando esta es una de las partes que es lo que es la idea de lenguas angélicas, ¿verdad? Y ya vemos que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 versículo 1 no está diciendo que él hablaba lenguas angélicas, está haciendo una suposición. Si las hablara y no hay amor, no sirve de nada. No dijo, yo las hablo todas, ¿verdad? Aunque sabemos por la escritura que el apóstol Pablo hablaba más en lenguas que muchos de los cristianos, ¿verdad? En el primer siglo, pero no dice que las hablaba todas, ni siquiera por eso le incluye un poquito más para hacer esta comparación. No nada más las lenguas del hombre, inclusive si hablara las lenguas de los ángeles, sin amor tampoco sirve de nada. Por eso hizo esa exageración. Bien, aquí nos quedamos y nos vemos Dios mediante en la próxima clase. Espero ya arreglar esto del PowerPoint para que ya no se congele y poder estar mostrando todo en la pantalla.